Si se habla del rey de la Norteamérica Cretácica, lo probable es que muchos piensen primero en el famoso Tyrannosaurus Rex. De hecho, algunos creen que él y sus parientes tiranosáuridos fueron los únicos carnívoros que gobernaron el continente en esta época. Pero, antes de Tyrannosaurus Rex, hubo otro rey, que no fue un tiranosaurio, sino un carcharodontosáurido. Era un carnívoro monstruoso que aterrorizaba las tierras, siendo el segundo terópodo más grande que existió en Norteamérica durante el período Cretácico, superado solo por el mismo Tyrannosaurus Rex. Este era Acrocanthosaurus. Segundo clasificado tras el T-Rex, era sin duda una fuerza a tener en cuenta. Cuando se encontraron sus restos por primera vez en la década de 1940, estaba claro que era un gigante, pero hasta los años 90, cuando se localizaron especímenes más completos, no se había comprendido realmente su tamaño. Basándose en los nuevos ejemplares, los paleontólogos estimaron que los individuos más grandes podían alcanzar los 11,5 metros de longitud, igualando o incluso superando algunos ejemplares famosos del Tyrannosaurus Rex, como Titus y Stan. Eso sí, debido a que era más estrecho y menos robusto, Acrocanthosaurus era más ligero que el Tyrannosaurus Rex, aunque no se sabe con certeza cuánto. Originalmente, los paleontólogos creían que pesaba alrededor de 4,5 toneladas, mientras que estudios recientes han proporcionado un rango de peso de entre 4,4 y 6,6 toneladas. Y algunos piensan que podría haber sido aún más pesado, posiblemente llegando a más de 7 toneladas. El inmenso tamaño de Acrocanthosaurus no solo lo convirtió en una criatura fascinante, sino también en el depredador supremo de su época. Podía cazar una variedad de presas, que según los paleontólogos incluía ornitópodos, anquilosaurios y, lo que es más interesante, saurópodos. Esta creencia de que era un matagigantes surgió del descubrimiento de un saurópodo que tenía marcas de dientes en sus huesos, que se parecían a los de Acrocanthosaurus. Se cree que cazaba específicamente al saurópodo Astrodon y posiblemente al enorme Sauroposeidón, aunque casi con toda seguridad solo habría atacado a individuos vulnerables o más jóvenes. Al enfrentarse con tales presas tan grandes, hubo preguntas sobre cómo Acrocanthosaurus fue capaz de lograr tal hazaña, y por las marcas de mordeduras descubiertas era obvio que su boca era parte de la respuesta. Estaba repleta de grandes dientes en forma de daga, aserrados y curvados, perfectos para cortar profundamente la carne. Además, su mordida era poderosa. Según un estudio, podía administrar 16.900 newtons de fuerza máxima, 8 veces más fuerte que la mordida de un oso negro. Esta poderosa mordida se debía a su enorme cráneo, que podía alcanzar 1,23 m de largo. Pero a pesar de su tamaño, era bastante fácil de maniobrar, debido a que era estrecho y tenía una gran abertura delante de los ojos, haciéndolo relativamente más ligero que los cráneos de otros grandes terópodos. Esto permitía a Acrocanthosaurus mover fácilmente la boca al atacar a su presa, una característica muy útil. Pero a pesar de lo mortífero de su mordida, no era suficiente para hacer fácil la caza de los saurópodos, por lo que Acrocanthosaurus tenía otra ventaja: sus brazos. Los paleontólogos se dieron cuenta a partir de sus restos que debieron de ser bastante musculosos. Además, los huesos de los brazos no encajaban entre sí en muchas de las articulaciones, lo que indicaba la presencia de mucho cartílago, llevando a los investigadores a creer que Acrocanthosaurus usaba mucho los brazos. Y dado que claramente estos brazos cortos no eran útiles para la locomoción, lo más probable es que se usaban para matar. Y esta hipótesis fue respaldada por la presencia de 3 garras afiladas como cuchillas en cada mano, siendo el primer dígito el que tenía la garra más grande. Aún así, no se sabe exactamente cuál era su función específica, y lo mismo ocurre con su boca, lo que ha dado lugar a varias teorías sobre sus métodos de caza. La más aceptada hasta el momento es que, como los brazos no se extendían tanto, Acrocanthosaurus habría atacado de cabeza, agarrando a la presa con sus enormes mandíbulas, donde luego la engancharía con sus garras para evitar cualquier escape. Además, se cree que con presas de tamaño medio tiraba del animal hacia su cuerpo con los brazos, mientras que con presas más grandes tiraba de sí mismo hacia el animal, al que asestaba mordiscos letales. También hay ideas más creativas sobre su forma de cazar, como que empujaba a los animales con los brazos, aunque esto es poco probable, ya que sus patas eran robustas y estaban mejor diseñadas para mantener el equilibrio, una señal que luchaba contra presas activas y móviles. Y por si una mordida asesina y unas garras letales no fueran suficiente,
Algunos paleontólogos creen que Acrocanthosaurus era un cazador en manada. Esta conjetura tiene su origen en el famoso rastro de Glen Rose, donde se encontraron huellas de terópodos pertenecientes a varios individuos que se movían en la misma dirección que 12 saurópodos. Durante mucho tiempo, se pensó que estas huellas eran de Acrocanthosaurus, lo que llevó a la idea de que era un cazador en manada. Sin embargo, aunque es ciertamente posible, algunos paleontólogos no están convencidos, señalando que algunas de las huellas se superponen y que ninguna de las huellas de los saurópodos muestra signos de cambio de marcha, algo que podría esperarse de un animal atacado. En cualquier caso, incluso si no era un cazador en manada, se admite que Acrocanthosaurus era inusualmente bueno a la hora de enfrentarse a presas más grandes que él. Y su inusualidad no termina aquí, ya que poseía otro aspecto muy singular, uno que salta a la vista y que en parte le dio fama: sus espinas neurales. Estas espinas alargadas se encontraban en las vértebras que recorrían el cuello, la espalda, las caderas y parte de la cola. Eran más del doble de largas que las vértebras a las que estaban unidas, y aunque no eran tan extremas como las de Spinosaurus, que eran mucho más largas, despertaron el interés de muchos, e incluso le dieron el nombre de Acrocanthosaurus, que significa lagarto de espinas altas. Nadie sabe con exactitud qué aspecto tenían estas espinas en la vida real, si formaban una pequeña vela o una joroba, aunque en épocas más recientes se ha observado que las espinas habrían tenido bastante músculo, lo que lleva al consenso de que su aspecto habría sido más bien el de una joroba o cresta. En cuanto a su utilidad, los científicos creen que podría haber servido para cualquier cosa, como la comunicación, control de temperatura, almacenamiento de grasa o incluso para intimidar a sus rivales. Sea cual fuese su uso, las espinas neurales no impidieron el éxito de Acrocanthosaurus, que fue el principal dominador de Norteamérica durante las etapas media y tardía del Cretácico temprano, residiendo principalmente en Texas, Oklahoma y Wyoming, aunque es posible que su área de distribución fuera aún más extensa, ya que se han encontrado pruebas parciales de su presencia en Maryland. Además, como era el carnívoro más grande de la época, Acrocanthosaurus podía extenderse por una mezcla de entornos, aunque mostraba preferencia por los hábitats cercanos al agua. Como en Texas, vivía en llanuras aluviales y marismas, cerca de la costa. Durante esta época, Texas también se inundó parcialmente, y Acrocanthosaurus hubiera presenciado la continuación de esta inundación, al formarse un mar poco profundo en el estado. Gracias a su amplia distribución, Acrocanthosaurus coexistió con muchos tipos de vida, incluyendo algunos dinosaurios bien conocidos, como Sauropelta, Tenontosaurus, Deinonychus y los saurópodos antes mencionados, así como iguanodontianos y oviraptorosaurios. En cuanto a la presencia de Deinonychus, los científicos creen que no representaba casi ninguna amenaza para los Acrocanthosaurus adultos, debido a la diferencia de tamaño. También había no dinosaurios, incluyendo neozuquios, mamíferos, peces, lagartos y tortugas. Sin embargo, una vez más, ninguna de estas criaturas, específicamente los carnívoros, se acercó a alcanzar el tamaño de Acrocanthosaurus, reforzándolo como el rey. Pero esto no significaba que era inmune a las amenazas, ya que algunos especímenes se han encontrado con daños en el cráneo y las espinas neurales. Pero la causa del daño es desconocida, tal vez Acrocanthosaurus rivales o grandes presas. Por desgracia, todos sus rasgos y características que hicieron el depredador dominante no lo protegieron de su eventual desaparición, y finalmente se desvaneció antes de finales del Cretácico y antes de la aparición de Tyrannosaurus Rex, lo cual es lamentable. Hubiera sido muy interesante saber cómo los dos habrían interactuado si alguna vez se encontraron.